Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Michelle von Emster. Michelle era un espíritu libre, una mujer que amaba estar en la naturaleza junto al mar. Una trágica noche pidió a una amiga que la dejara en un muelle, pero no volvió a verla más. Cuando la encontraron todos pensaron que se trataba del ataque de un tiburón blanco, pero había datos en el caso que no encajaban y parecían indicar que había juego sucio. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Michelle von Emster. Michelle von Emster era una joven espiritual, un tanto hippie, que tras superar una enfermedad decidió pasar un tiempo junto al mar. Una noche quiso pasar tiempo sola en un muelle, pero no volvieron a verla con vida. El informe policial dijo que se trataba de un ataque de tiburón blanco, pero su antigua jefa tenía unos datos que parecían contar una historia muy distinta. Pero empecemos por el principio. Michelle von Emster nació el 2 de agosto de 1968 en San Francisco, California, Estados Unidos. Era una chica muy dulce, le encantaba la música, el arte y la naturaleza, así como pasar tiempo con sus amigos. Tenía rasgos de su personalidad muy opuestos. Por un lado le gustaba mucho salir de fiesta y por otro era el tipo de persona que podía meditar durante horas en la playa, trabajando en su espiritualidad. Tenía 4 hermanas y era buena estudiante. Acudió al Instituto Notre Dame High School, donde se graduó en 1986, pero poco después de comenzar en la universidad empezó a notar que algo no iba bien. Después de muchas visitas al médico e innumerables análisis, recibió la triste noticia de que sufría cáncer. Pero Michelle era fuerte y determinada y no dejó que esto mermara su espíritu. Afortunadamente, un año más tarde había superado el cáncer. Como símbolo de la superación y de su libertad recuperada, se tatuó una mariposa en el hombro derecho que representaba cómo se sentía en aquel momento. Para entonces ya había perdido el hilo de sus estudios y no iba a ser fácil retomarlos, por lo que decidió tomarse un tiempo para sí misma. Veía la vida con nuevos ojos y quiso dedicar un tiempo a disfrutar de ella, relajarse y estar en un lugar hermoso durante una temporada. Fue por ello que se trasladó a San Diego y alquiló un apartamento que estaba a pie de la playa Ocean Beach. Era un apartamento en el 4999 de Muir Avenue, el cual compartía con su compañera de piso, Coco Campbell. Aunque algunos residentes describían Ocean Beach como un lugar bohemio y vibrante, a otros les preocupaba cómo había incrementado el índice de criminalidad en la zona, el cual superaba la media nacional. De hecho, Michelle vivía en una parte de la ciudad conocida como la zona de guerra, un terrible presagio de lo que llegaría a sucederle. Pero ella quería tomar las riendas de su vida y hacer todo lo que deseaba hacer después de haber pasado por una situación tan difícil, de modo que se dejaba llevar por cómo se sentía y lo que le apetecía hacer en cada instante. En el momento de los hechos, Michelle tenía 25 años. El 14 de abril de 1994, todo cambiaría para siempre. Aquel día Michelle había planeado acudir a un concierto de Pink Floyd con su compañera de piso y amiga Coco Campbell, pero desafortunadamente cuando llegaron al estadio descubrieron que habían comprado los tickets equivocados y no las dejaron pasar, así que muy decepcionadas tuvieron que darse la vuelta y regresar a su casa de Ocean Beach. Estaban muy desilusionadas y con los ánimos bajos, por lo que cuando estaba llegando a casa sobre las 8 de la noche, Michelle le pidió a Coco que la dejara en el muelle, que estaba a unas 6 manzanas de su casa. Coco accedió y fue la última persona en ver a Michelle von Emster con vida. Según la descripción de Coco Campbell, Michelle llevaba puesta una gabardina verde y llevaba un bolso, el cual fue encontrado a más de 3 kilómetros de donde se halló el cuerpo. Al día siguiente, 2 surfistas se percataron de que había gaviotas arremolinándose por el área de los acantilados Sunset, a unos 10 minutos de Ocean Beach. Decidieron asomarse a ver qué sucedía, ya que había una cantidad inusitada de gaviotas, y al hacerlo descubrieron el cuerpo de Michelle. David Correa, de 20 años, fue el primero en ver que algo sucedía y avisó a otro surfero, William Dostal, 10 años mayor que él. Fue este segundo el que se atrevió, tumbado sobre su tabla, a acercarse a aquello que estaba en el agua y que había traído a decenas de gaviotas. El cuerpo de Michelle estaba flotando boca abajo en el agua. Los surferos llamaron inmediatamente a la policía a las 3:18 minutos de la tarde. Michelle tenía los ojos abiertos y estaba completamente desnuda, a excepción de una pulsera de latón y 2 anillos en su mano izquierda.
Robert Engel, el médico forense, describió el estado del cuerpo diciendo que tenía grandes heridas de desgarro con falta de tejido y que faltaba la mayor parte de su pierna derecha. Además determinó que no había estado mucho tiempo en el agua. Al principio fue difícil la identificación del cuerpo por el estado del mismo, por lo que pasó a ser una Jane Doe, dado que tampoco llevaba documentación de identificación. Pero su característico tatuaje de la mariposa sería decisivo a la hora de poder identificarla, y aunque Robert Engel tuvo que marcar la causa de muerte como desconocida, muchos pensaron que se trataba del ataque de un tiburón. Tras el examen se le realizó una autopsia oficial el sábado 16 de abril en San Diego, llevada a cabo por el médico forense Brian Blackburn. Blackburn indicó que Michelle tenía el cuello, las costillas y la pelvis rotos y muchos arañazos y contusiones. Además tenía arena en la boca, la garganta y el estómago, lo cual indicaba que había estado con vida cuando sufrió las lesiones. Sin embargo, aunque Brian Blackburn nunca había realizado una autopsia a una víctima de tiburón, determinó que la muerte había sido causada por un ataque de un tiburón blanco. Según Blackburn, el tiburón blanco atacó a Michelle y tras su muerte tiburones azules también atacaron su cuerpo. Quisieron cerrar el caso, darle carpetazo y dejarlo como eso, un triste incidente. Michelle se había bañado en el mar y habría sido atacada por los tiburones. Pero hay varios problemas con esta teoría y lo intrigante es que los expertos sobre tiburones dudan mucho de esta versión. Ralph Collier, un experto en tiburones, expresó su opinión sobre la muerte de Michelle von Emster. En inicio, cuando supo sobre el caso, creyó en la teoría del ataque del tiburón, pero cuando consiguió ver sus restos en una fotografía, cambió drásticamente de opinión. Dijo: "Una de las cosas que se me quedó grabada fue la condición de la extremidad. Cuando un tiburón blanco te muerde una parte de una extremidad, el corte es limpio, casi como si lo pusieras sobre una mesa y lo cortaras con una sierra. Lo que quedó del fémur de Michelle era algo muy distinto. Parecía lo que sucede cuando tomas una pieza de bambú y la tallas con un cuchillo. El hueso terminaba en punta. Este tipo de lesión está causada cuando el hueso se retuerce bajo una gran fuerza. He observado cerca de 100 fotografías de casos que he revisado sobre los años y nunca he visto huesos que acabaran en punta". Ralph Collier describió el estado del cuerpo como alguien sacado de un accidente de tráfico, no de un ataque de tiburón. El cuello, las costillas y la pelvis rotos y todos los golpes que tenía simplemente no encajaban con la hipótesis del tiburón. Además, Collier añadió que si efectivamente Michelle hubiera sido realmente atacada por un tiburón blanco, su arteria femoral habría sido cortada de inmediato, lo cual hubiera evitado que tragara e inhalara toda la arena que se encontró en su interior. También cabe destacar que el Archivo Global de Ataques de Tiburones no ha reconocido oficialmente la muerte de Michelle von Emster como un ataque de tiburón. Pero había alguien más que tenía algo que decir: Denise Knox. Estábamos viendo las noticias de las 10 y mencionaron un cuerpo sin identificar, de una mujer con un tatuaje de mariposa en el hombro. Era el sábado noche del 16 de abril de 1994. Denise Knox tenía una tienda de artículos de oficina en el corazón de Ocean Beach. Y la descripción que escuchó le heló completamente la sangre, porque ella tenía una empleada que encajaba perfectamente con la descripción. Esa chica no se había presentado al trabajo ni el viernes ni el sábado, y Denise se temió lo peor. Mi marido y yo simplemente nos miramos el uno al otro. Sabían perfectamente de quién se trataba. La Jane Doe era en realidad Michelle von Emster. Denise llamó inmediatamente a las autoridades, los cuales le pusieron en contacto directo con el forense, que le realizó una serie de preguntas para verificar que se trataba de la misma persona. Cuando quedó lo suficientemente convencido, pidió a Denise que acudiera para realizar una identificación formal del cuerpo. Pero una vez allí, Denise sufrió un ataque de nervios y fue incapaz de entrar en la sala. Por lo que las autoridades realizaron una fotografía Polaroid de la cara de Michelle y la sacaron a la salita de espera donde estaba Denise, la cual identificó a la joven sin problemas. Parecía, no sé, en paz. Era extraño. Denise Knox les informó que se trataba de Michelle von Emster, de 25 años. Se encontraba actualmente ahorrando algo de dinero para regresar a casa. La noticia saltó a la prensa y pronto los reporteros empezaron a invadir la zona y a intentar contactar con Denise Knox. Y es que se había extendido la teoría de que no era un ataque de tiburón y que había algo más oscuro en esta historia.
Coco Campbell, su amiga, declaró lo sucedido, cómo la había dejado en el muelle. Coco pensaba que Michelle estaba deprimida por lo del concierto y que quería estar sola, que quizá decidió darse un fatídico baño aquel día y que todo terminó mal. El caso estaba prácticamente cerrado, pero la comunidad de expertos en tiburones no estaban nada de acuerdo y veían muchas incongruencias en el caso. No había ninguna prueba de que un tiburón hubiera estado a menos de 80 kilómetros de Michelle y para su criterio el Dr. Blackburn no había demostrado su hipótesis. Blackburn insistía en que sobre las 12 de la noche Michelle fue atacada por un tiburón que la arrastró hasta el fondo, donde le partió el cuello y luego terminó reflotando. Pero recordamos que el Dr. Blackburn nunca había visto una víctima de tiburón antes y no dejó que ningún otro experto viera el cuerpo. Richard Rosenblatt, un experto que fue consultado por Blackburn y viendo la medida de las lesiones de Michelle, determinó que no habían sido causadas por un tiburón. Además insistió en que si un tiburón blanco le hubiera mordido, casi con total seguridad habría un diente de tiburón incrustado en su cuerpo, pero no se encontró ninguno, y que si le faltaba una pierna, el único tiburón que podría haberlo hecho es el tiburón blanco. Por lo que si solo un tiburón blanco podría haberse llevado la pierna, pero los expertos han dicho que es muy improbable que el ataque sea de un tiburón blanco, entonces es prácticamente imposible que fuera un ataque de tiburón. Además, los expertos también afirman que los tiburones blancos no atacan de noche, ya que sus retinas se activan con la luz y así es como escogen a sus víctimas, a través de la silueta que dibujan a contraluz. Además, como ya he mencionado, se negaron a incluir a Michelle von Emster como víctima de un tiburón en los registros oficiales. Para ellos simplemente no tenía sentido. En la zona solo habían tenido lugar 2 ataques de tiburones en los últimos 100 años, y una de ellas ni siquiera estaba confirmada, por lo que era algo completamente fuera de lo común. Tampoco le cuadraba al público que Michelle decidiera bañarse en un día tan frío. Recordamos que llevaba gabardina y aquella noche el agua estaba entre 15 y 10 grados. Michelle fue encontrada sin nada de ropa, ni siquiera había rastros de ella como se daría en un caso de ataque de tiburón. En ese caso Michelle habría tenido que desnudarse completamente para meterse en el agua helada, lo cual para muchos no terminaba de tener sentido. Entonces, ¿qué sucedió realmente? A raíz del caso surgieron diversas hipótesis, la mayoría en torno al asesinato. Algunos pensaban que alguien había empujado a Michelle en los acantilados, o que quizá habría tropezado por sí misma. La caída podría explicar algunas de las lesiones al golpearse con las rocas del acantilado. Otros creían que había sido atropellada por un coche y luego lanzada al vacío para esconder el crimen. Hay quien piensa que efectivamente se metió en el agua por su cuenta y fue atropellada por un barco que pasaba por allí. Otros dicen que sufrió de sobredosis en una fiesta y fue lanzada por la borda de un barco, y otros que simplemente se quitó la vida. Las teorías se multiplican cuanto más investigas el caso. Sus amigos difieren mucho en las descripciones sobre ella. Algunos dicen que estaba aterrorizada de bañarse en el océano, y otros que le encantaba, por lo que es difícil saber si Michelle sería el tipo de persona que se bañaría sola, desnuda en mitad de la noche, en una playa completamente helada. Un socorrista que quiso permanecer anónimo dijo haberla visto nadando en topless un día que el agua de la playa estaba especialmente fría. Según este socorrista, pudo ver a un hombre nadando cerca de ella, como siguiendo sus movimientos, y que este hombre tenía un corte de pelo estilo militar. Y un dato curioso y que podría desmontar la teoría del tiburón es que el bolso que llevaba aquella noche Michelle apareció a unos 4 kilómetros de donde estaba ella. El bolso contenía su documento de identidad, maquillaje, las llaves de su casa y una riñonera con $27 dentro. Además, jamás se recuperó ni su gabardina verde ni ninguna pieza de ropa que llevaba aquel día. Este dato parece indicar para muchos que se trata de un asesinato y que la persona que lo hizo dejó allí el bolso. Ben Harrell, un investigador privado a quien se le consultó este caso, dijo: "Todavía tenía dinero dentro porque no había estado en la playa tanto tiempo, y eso significa que hay alguien más involucrado". Hay cosas en la historia que nos pueden llevar en la dirección más probable, y es que Denise Knox, su jefa, aportó unos intrigantes datos. Cuando Michelle llegó para trabajar en su tienda en 1994, venía con una historia. Había dejado su trabajo anterior en una cafetería llamada Rumors porque estaba siendo acosada por un stalker. Pensó que cambiando los horarios y de trabajo podría deshacerse de él, pero no le dio su nombre a Denise, no porque no quisiera, sino porque ella tampoco lo sabía. Jamás se lo dijo. Simplemente le pudo contar a Denise que el acosador iba en motocicleta. Lo curioso es que tras la muerte de Michelle, Denise recibió un extraño cliente en su tienda. Un hombre acudió en varias ocasiones a realizar fotocopias de un mismo documento. La última vez que fue a hacer fotocopias, Denise se quedó con una de ellas y tras leerla se dio cuenta de que el documento no era otro que el informe de la autopsia de Michelle.
Este hombre había estado fotocopiando el informe de la autopsia y había añadido un comentario en la última página, el apartado en el que se mencionaba a los tiburones, que decía «tiburones azules y una mierda». Y cuando se marchó, Denise pudo observar que este hombre había venido en una motocicleta. Declaró: «El tío raro que quería todas aquellas copias de su autopsia, él también llevaba una motocicleta». ¿Podría ser este hombre el acosador de Michelle? Quizá aquella noche la encontró sola y tras rechazarlo terminó con ella, y por ese motivo sabía que no era un ataque de tiburones. Otro sospechoso es Edwin Decker, un antiguo compañero de trabajo que trabajaba en el bar anexo a la cafetería Rumors, donde trabajaba Michelle, ambos locales siendo del mismo dueño, y que de hecho fue entrevistado por la prensa. Estuve inmediatamente atraído por ella, además de su belleza, de que era dulce y cálida, también era inteligente. Edwin dijo que Michelle siempre vestía con vaqueros y usaba un aceite de pachuli, que tenía una vibra hippie y que le había dicho que le gustaba bañarse desnuda. Pero la pregunta es, ¿le gustaba bañarse desnuda o resulta inquietante que uno de los sospechosos sea una de las pocas personas que dice saber que le gustaba hacerlo precisamente porque así fue encontrada? Edwin Decker había empezado a verse con Michelle justo antes del incidente. De hecho, el día antes de su muerte estuvieron tomando unas copas y comentó que llevaban semanas flirteando. El día antes de los acontecimientos, tras tomar algunas copas en un bar, cogieron un paquete de 6 latas de cerveza y unos cigarrillos y fueron al apartamento de Edwin. Según cuenta Edwin, de camino hacia allí se fijaron en un coche que había aparcado y pudieron observar que era el portero del bar, el cual debía de estar trabajando en ese momento, pero en su lugar estaba allí, en el coche, y que estaba llorando. Cuando le preguntaron que qué le sucedía, él dijo que acababa de ser despedido. Al parecer, justo cuando ellos dos se fueron, apareció un hombre que entró en furia y empezó a golpear la puerta del local hasta arrancarla de sus bisagras. Estaba enfurecido, gritando, y consiguió entrar en el local, motivo por el cual el portero fue despedido. Existe la teoría de que este hombre enfurecido era el acosador de Michelle, que había entrado en estado de ira tras verla con otro hombre, Edwin, y que por este motivo terminaría con la vida de ella, cegado por los celos, porque si era capaz de hacerle eso a una puerta, ¿qué le haría a la mujer con la que estaba obsesionado? Finalmente invitaron al portero a beber con ellos y pasaron una buena noche los tres. Edwin y Michelle se estuvieron besando y a las 5 de la madrugada Michelle se marchó de vuelta a casa en un taxi. No volvió a verla nunca más. Había una completa conexión intelectual. Sentí que también había una conexión emocional, al menos la había por mi parte, y también había una conexión física. Quedé muy decepcionado cuando pasaron un par de días y no me había llamado. Estaba a punto de rendirme a la idea. Después, según su versión, se enteró de la muerte de Michelle a través de las noticias, pero el caso es que no contactó con la policía. En su lugar, escribió y publicó en internet un extraño poema. Los informes dicen que había un tatuaje, una mariposa en su hombro, la cual recordé aquella noche, en mi sofá, cuando yo, como el tiburón, le mordí los labios y le quité la camiseta. Este poema evidentemente hizo que todo el mundo se fijara en él y lo propusieran como sospechoso. Lo curioso es que él insistió en varias ocasiones para que se reabriera el caso de Michelle von Emster, puesto que él tampoco creía que hubiera sido un tiburón el que acabó con su vida. Así que esto podría eximirlo de culpa, o quizás sea una persona muy manipuladora y estratégica que piensa que al hacer esto va a conseguir que se le vea como alguien inocente. O quizá, como muchos asesinos, lo que desea en el fondo es que se le descubra para poder adjudicarse la autoría del crimen. Al margen de estas teorías, Edwin realmente insistió en que se reexaminara el caso e hizo equipo con un periodista que le entrevistó, Neil Matthews, para ponerse en contacto con un médico forense de San Diego pidiéndole que reabriera el caso. Querido doctor Wagner, le escribimos para pedirle que le eche de nuevo un vistazo a la muerte accidental del caso de Michelle von Emster. Somos escritores con un interés especial en el caso von Emster. Uno de nosotros mantuvo una breve relación con Michelle antes de su muerte y el otro investigó el caso para una historia publicada en Voting Magazine en 1994. Creemos que las conclusiones del Dr. Brian Blackburn, el forense previo, podrían estar sesgadas porque otros miembros de la comunidad se apresuraron a juzgar el caso diciendo que se trataba de un ataque de tiburón blanco. Gracias a esto, en 2008, 14 años tras la muerte de Michelle von Emster, se reexaminó el caso y el forense Glenn Wagner determinó que Michelle efectivamente había muerto
antes de ser mordida por los tiburones. Sin embargo, no estaba en su mano cambiar el certificado de defunción ni reabrir el caso sin tener más pruebas. Los archivos del caso ya habían sido eliminados, porque está establecido por la política del Departamento de Policía que tras 7 años estando cerrado, se deshagan de ellos. Es por ello que el caso de Michelle von Emster sigue estando catalogado como un ataque de tiburón, a pesar de las múltiples protestas del público y los indicios de un hombre misterioso que la acosaba. Aunque también me parece muy plausible la hipótesis del barco, que fuera atropellada y sus lesiones producidas por la hélice de un barco que navegaba cerca de la orilla. Podría haber quedado atrapada su pierna en la hélice y en el momento trasladarla lo suficiente al fondo como para que tragara la arena. Quizá ni se dieron cuenta de que ella estaba allí, o quizás sí se percataron tras el incidente y huyeron de la escena del crimen. Tras esto su cuerpo quedaría flotando a la deriva y sería atacado por tiburones azules, más pequeños que el tiburón blanco que morderían sus restos. Michelle murió en el océano, pero la mayoría sospecha que no fue un accidente natural, sino que se trata de un asesinato que permanecerá enterrado en el tiempo. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué le sucedió realmente a Michelle von Emster? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me da mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!